Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos, decidí reflexionar porque me queda solo un párrafo de la entrevista del padre José Virtuoso. Voy a leerla. Quizás es el colofón de toda la entrevista. Le preguntan, siendo el panorama tan complejo, ¿qué puede hacer la sociedad para no perder la esperanza? Responde, la única forma de no caer en la trampa de la desmoralización que nos hace pasivos y nos arrincona es con el rescate de la lucha, de la organización, de la exigencia de nuestros derechos. Este es el primer semestre del 2000, o en este primer semestre del 2020, se registraron 4.500 protestas en todo el país. Hay que ver lo que eso significa en un contexto de pandemia, censura, aislamiento, control social y represión. Eso indica que la gente que sigue peleando por sus condiciones básicas de vida. Es decir, la gran mayoría del país quiere un cambio de gobierno y sabe que debe dar su contribución a ello. Hay que convertir ese descontento en acción y movilización. En la medida que eso ocurra, mantendremos la llama de la esperanza. Ahora quiero yo, mis queridos amigos, reflexionar, dar mi humilde reflexión sobre esta gigantesca entrevista hecha al padre José Virtuoso. Desde el 2014 para acá, desde el 2005, tenemos que hacer un análisis de las fortalezas y de debilidades que tiene el liderazgo político organizado, democrático venezolano. En el 2005 arrancamos con no asistir a las elecciones. En el 2006 fuimos a elecciones. En el 2007 ganamos la reforma constitucional. Y así hemos venido dando un pasito para adelante y un pasito para atrás. En el 2014, la salida. En el 2015, las elecciones. Se participó en las elecciones parlamentarias y se triunfó avasalladoramente. 2016, la oferta de salida de Maduro del poder en apenas 6 meses, hecha por Ramos Ayub, siendo el primer presidente de la Asamblea Nacional, de esta Asamblea Nacional. En el 2017 se va a unas elecciones y a otras no se va. Previo a eso se lanzó la gente a la calle en la segunda parte de la salida, que generó más de una centena de muertos. Comenzó la hiperinflación, comenzó el llamado interinato, se le ofreció a la gente cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pasó 1 año y medio de todo eso. En este momento la población tiene un problema de fe en nosotros, en los dirigentes políticos, porque se siguen ofreciendo cosas. Ayer se ofreció que volvía DirecTV, que no hay ninguna razón. En el nombre de Dios, ¿qué toca? Sentarse, evaluar los aciertos y evaluar los errores, revisar el escenario actual, intentar interpretar este proceso electoral, si pudiera servir o no para movilizar, para organizar, para denunciar, si pudiera articularse la comunidad internacional o no alrededor de solicitar condiciones electorales. ¿Qué va a pasar después del 5 de enero? A todo eso hay que tenerle respuesta. Si se participa, pudieras tener diputados o pudieran arrasarte con una maniobra electorera fraudulenta, o pudieras tener diputados. Si no se participa, ¿qué va a suceder el día 6 cuando ya no haya Asamblea Nacional, esta que existe, sino que haya una nueva? Quiere decir, lo importante de toda acción humana es la reflexión. Cuando nos sentamos un poco a reflexionar cuáles han sido nuestros aciertos y cuáles han sido nuestros errores, porque tenemos un problema. No nos gusta reconocer que cometemos errores. Los políticos solemos ser muy arrogantes, solemos ser casi que perfectos, nunca cometemos errores. Y eso es una mentira, eso es falaz.
Claro que se han cometido errores. Y en esa evaluación de los errores y de los aciertos se debe sacar una conclusión, una estrategia. En ese estudio del problema se debe sacar una estrategia. Pero acá cada quien está, y estoy refiriéndome a la clase política, porque los ciudadanos están sobreviviendo. La clase política está cada quien alando por su lado, incluyendo el gobierno que tiene sus propias crisis internas, sus propias contradicciones internas, que son muchas y muchas de ellas son muy visibles. Pero en todo caso lo que Virtuoso ha analizado allí, y yo lo tomo como perfectamente válido, es la necesidad de reflexionar sin rabia, sin desconfianza, sin acusaciones mutuas sobre los aciertos y los errores que hemos cometido y en base a ese análisis definir una ruta, No se puede ser arrogante en estas cosas porque el que hace yerra, dice el viejo adagio popular, el que habla yerra, dice otro adagio popular, claro, entonces los que han errado en el nombre de Dios o los que hemos errado, estamos obligados a sentarnos a reflexionar sobre nuestros errores y a redefinir el camino, a definir la ruta. ¿Cómo valoro esta entrevista que fue hecha al padre Virtuoso? Por una razón esencial, básica. A Virtuoso no le pueden acusar de estar jalando la brasa para su sardina. Virtuoso es un sacerdote católico, rector de una universidad y jesuita para mayores pintas. O sea, hasta este momento, una persona de conducta intachable y sin intereses personales que medien en sus reflexiones. La valoro mucho y se las he dejado a ustedes en el transcurso de este programa y en esta reflexión. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y voy a hablar de tortísimas y